Entonces, muchachos, es un gusto verlos en esta ocasión de julio 2025. Que en cuestiones históricas no nos vamos a meter. Bien, sucede que las ocasiones inmediatamente anteriores estábamos viendo todo lo que tenía que ver con el manejo del pasado simple, a grandes rasgos. Habíamos dicho simple, utilizar o dividir en dos grupos igualmente importantes, por metodología más que por otro motivo. Habíamos dicho que la primera parte, la primera mitad del pasado simple, tenía que ver con el manejo del verbo to be, ante el cual ya le habíamos hecho mucho análisis, le habíamos dedicado una clase entera a ver cómo funcionaba el manejo del cero estar en versión pasada, que se llama. ¿Listo? Por otro lado, hemos dicho que la importante del pasado simple se marca con verbos, con esas acciones. Nosotros digamos, regulares, irregulares por otro lado. Hay partes la bien. Se escucha entrecortado. Entonces, den un segundo, muchachos. Voy a hacer el cambio de red. ¿Listo? Creo que es mi conexión a internet. ¿Vale? Un minutico. Voy a poner mis datos. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí de manera clara y se ve bien mi pantalla, muchachos? ¿Una reacción, un ok o un texto por aquí en chat, por favor? Listo, Camilo me dice que sí, Evelyn me dice que sí. Me imagino que Steven ahora sí me escucha bien, ¿cierto? Recapitulemos entonces las ocasiones inmediatamente anteriores. Voy a hacer una recapitulación de las veces pasadas y nuevamente porque la conexión a internet no estuvo muy buena. Estábamos diciendo que íbamos a hacer un estudio del pasado simple en estas primeras sesiones, ¿cierto? Y decíamos que el pasado simple por metodología, más que por otro motivo, la íbamos a dividir en dos grupos igualmente importantes. El primer grupo se llamaba el verbo to be y decíamos que el verbo to be, cero estar, lo íbamos a utilizar en su versión pasada y se iba a conjugar como was o were. Era, eran, éramos, estábamos, estaban, estaba y demás. ¿Listo? Para esto le dedicamos un capítulo entero, un día entero, para revisar cómo funcionaba todo el verbo to be. Y está perfecto, ¿sí? Igual que con el presente simple, nosotros sabemos que el presente simple se divide en dos mitades igualmente importantes. Aquí lo hicimos igual porque sabemos la importancia del verbo to be. ¿Listo? Que era todo lo que tiene que ver con edad, estado civil, nacionalidades, ocupaciones, apariencia física, personalidad, entre otras opciones, ¿cierto? Por un lado. Por otro lado, habíamos dicho que nosotros tenemos el segmento que involucra verbos diferentes, ¿sí? Habíamos dicho que los verbos son correr, imaginar, espantar, evidenciar, ladrar, maullar y demás, ¿cierto? Y que estos verbos nosotros los íbamos a conocer como si fuesen verbos regulares por un lado o verbos irregulares por el otro, ¿cierto? Y que estos verbos, todos los verbos, por cierto, van a tener una versión en infinitivo o en original o sin cambios o bueno, en versión sin modificaciones
su versión pasada, que es la que nos interesa a nosotros, y su versión participio pasado, obviamente con su traducción. Y decíamos que el participio pasado es algo así como ladrado, imaginado, olvidado, pensado, creído de creer, ¿no? Que no es lo mismo que el futuro, por cierto, ¿cierto? Este es otro cuento. Entonces, nosotros nos íbamos a enfocar aquí, en el pasado simple, la columna número 2. Habíamos dicho que los verbos irregulares se llaman así porque su versión presente, pasado y participio pasado a veces es totalmente igual, a veces totalmente diferente, a veces cambia ligeramente y a veces es homófona pero no homógrafa o viceversa, ¿cierto? El verbo más peculiar de esto era el verbo leer porque era homógrafo, es decir, misma escritura, pero no era homógrafo porque tenía una pronunciación diferente. Read, 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 ¿cierto? Read y read, la versión pasada y participio pasado, suenan como el color rojo, ¿sí? Obviamente en inglés. Entonces, estos dijimos que estos son re importantes porque los utilizamos en nuestra cotidianidad de manera muy frecuente. Todos los días compramos algo, rompemos, por ejemplo, promesas, dibujamos, soñamos, bebemos algo si no nos morimos, conducimos, comemos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos tristemente hay que memorizarlos y ahorita hacemos un ejercicio de este pedacito que, por cierto, en el Drive y en el link, en la descripción del grupo de WhatsApp está un link de YouTube, que por cierto, este es el link del Drive. Y aquí están las grabaciones, ¿listo? Cuando usted abre el botón de grabaciones, el documento que se llama grabaciones mejor, usted va a encontrar aquí la sesión la grabación de la sesión inmediatamente anterior y también un vídeo un, que le resume la mayor, o mejor, los verbos irregulares más importantes que existen en la lengua inglesa. Se lo voy a compartir nuevamente por aquí, no lo vamos a ver porque ya lo habíamos visto, pero se lo comparto por ahí, por si de pronto no lo ha visto, me parece que es bastante dinámico para recordarlo. ¿Listo? Entonces, ahorita hacemos un recorderis de estos verbos irregulares. Por otro lado, decíamos que tenemos verbos regulares. Y los verbos regulares se llaman así porque su versión pasada y su versión participio pasado son exactamente iguales en cualquier lado. Believe, 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 por ejemplo. Count, counted, counted. O die, die, died. Ignore, ignored, ignored. Y así sucesivamente. Y si usted se da cuenta y compara el pasado con el infinitivo o el participio con el infinitivo, porque estas dos columnas son iguales, ¿no? Se va a dar cuenta que le aumentamos ed. Así es la construcción en versión escrita. ¿Sí? La versión escrita es aumentarle ed a grandes rasgos. Obviamente no es tan fácil de solamente poner ed, pero a grandes rasgos sí. Porque la versión gramatical era aumente ed. Si el verbo termina en e, aumente la letra d. Si nuestro verbo termina en y y previamente hay una consonante, cambia esa y por ied. Si nuestro verbo termina en consonante vocal consonante, esa última consonante se duplica si esa última consonante no es wx ni y, ni tampoco se duplica si el acento de nuestro verbo, algo así como la tilde, ¿no? No es no está en la sílaba aguda, es decir, en la última sílaba de nuestra palabra. ¿Listo? Esa era la versión construcción, creación, escritura de nuestro verbo. ¿Sí? Pero también habíamos dicho que la versión hablada también tenía una particularidad, y esa es donde más nos demoramos la sesión inmediatamente anterior, en saber cómo es que íbamos a pronunciar esta terminación ed, porque estábamos agregando un nuevo sonido, ¿sí? Accept, accepted, agree, agreed, carry, carried, cook, cooked, ¿sí? Esa terminación d, t, id es la que necesitamos entender cómo la vamos a mencionar. Para esto habíamos dicho, aquí me voy a detener un poquito porque esta parte sé que es importante, es muy importante entenderla, después es práctica. Decíamos que nosotros teníamos sonidos que iban a generar vibración acá en la garganta y hay sonidos que no van a generar vibración en la garganta. Sonidos sí hay y movimiento de garganta probablemente. Vibración a veces sí, a veces no.
¿En dónde encontramos esa vibración? En las consonantes. Es en las consonantes en donde vamos a encontrar la vibración. Y decíamos que si nosotros tomamos todas las letras del alfabeto, las consonantes del alfabeto mejor, o los sonidos, y los habíamos hecho la sesión inmediatamente anterior, uno por uno, y vamos a sentir como por ejemplo, ese tipo de sonidos o no generan vibración. Si se toca la garganta y genera ese sonido, por ejemplo, el sonido de la C de casa, o el sonido de la che de choza, o el sonido del sh de haga silencio, o el sonido de la T de tomate, o el sonido de la S, o el sonido de la F, ninguno de esos sonidos genera vibración. Hay sonidos, sí, pero vibración no. A diferencia de casi los demás sonidos de las consonantes. ¿Sí? ¿Por qué me iba a servir esto? ¿Por qué era tan importante revisarlo? Bueno, porque habíamos dicho que nosotros tenemos que esa terminación ed puede sonar de tres maneras diferentes. Puede sonar como d, o puede sonar como id. ¿Listo? Estoy exagerando el gesto porque es más fácil entenderlo así, no porque de verdad tengamos que pronunciarlo así tan exagerado. ¿Sí? Y lo que íbamos a hacer aquí era parecido a lo que se está haciendo mundial, ¿no? Eliminados con eliminados, jugadores con jugadores, goleadores con goleadores, África con África, Europa con Europa, Sudamérica con Sudamérica, hombres con hombres, mujeres con mujeres, blancos con blancos, rojos con rojos, lo que sea. Matemáticas, números con números, letras con letras, bueno, en fin. Lo que íbamos a hacer entonces es relacionar semejantes, vibración con vibración y no vibración con no vibración. Entonces decíamos que en el último sonido, aquí, por ejemplo, el verbo walk suena como una C de casa, que si usted se toca su garganta va a sentir que no hay vibración, por lo tanto lo vamos a unificar con otro sonido que tampoco vibre. Por lo tanto, la versión pasada se llamará walk, ¿sí? Walk presente, walk pasada. ¿Sí? Vamos a tomar ahorita una lista de verbos, la que tenemos por acá, y que usted también tiene en el Drive, por cierto, si la necesita descargar. Yo digo check, check, ¿sí? Su versión pasada, como no vibra, se llamará check, ¿sí? Otro que no vibre, a ver, discuss, discutir, discuss, como no vibra, su versión pasada se llamará discuss, ¿sí? O dress, como no vibra, la versión pasada se llamará dressed. A ver, otro que no vibre, excuse, igual. Fish, pescar. Fish es el pescado, es cierto, pero como verbo significa pescar. Fish, presente. Fish, el pasado. Y así sucesivamente, ¿sí? Vibración con vibración era el segundo grupo, ¿cierto? De estos tres sonidos que decíamos, d, id, el que vibra es el sonido de d. Y ese lo vamos a unificar con otro verbo que termine con sonido de vibración. Aquí tengo algunos ejemplos, pero prefiero verlo desde acá. Por ejemplo, fry, ¿sí? Como termina el sonido de vocal y todas las vocales son, por definición, voiced sound, es decir, hacen vibrar la garganta, su pasado se llamará fried, ¿sí? Otro, interview, la versión pasada se llamará interviewed. Otro ejemplo, learn, aprender, su versión pasada se llamará learned. Mention. Si usted se toca la garganta y exagera el último sonido, n, que es sonido de la N, entonces tendrá mentioned. El último ejemplo de este pedacito, number. El número, enumerar, sería numbered, ¿sí? Que sería la versión pasada. Lo cual nos lleva a nuestro tercer sonido de verbos. En nuestro tercer sonido íbamos a decir que ese tercer sonido iba a llamarse id, ¿sí? Y la pregunta era ¿cuándo? Bueno, si nuestro verbo termina en sonido de T de tomate en original, en infinitivo, o sonido de D de dedo, nuevamente en original o en infinitivo, como affect, que termina en T, o last, que termina en T, o decide, que termina en D, o recommend, que termina en D, entonces a ellos les vamos a aumentar la terminación de sonido ed,
affect, affected, porque suena muy raro, es más, se pierde, es más, su interlocutor no lo va a entender. Si usted dice affected, no queda como que, ¿qué quiso decir? ¿Sí? En cambio, decir affected, sí se entiende, ¿vale? Esta es como la más importante, ¿sí? De entender. Hasta ahí habíamos quedado y bueno, como sé que esta temática es un poco complejita, por eso me di la libertad de buscar algunos ejercicios de verbos, solamente de verbos, porque es que los verbos son la materia prima fundamental para entender cómo funciona el pasado simple, que es lo que vamos a ver hoy. Si sabemos verbos, el resto es breve, ¿sí? Porque la gramática es súper breve, porque es muy parecida a presente simple. Pero si no sabemos verbos, pues tuki tuki lulo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un recorderis. Primero con verbos irregulares, ¿listo? Los que tristemente hay que memorizar y que bueno, son el dolor de cabeza de todos los días, pero que igualmente son sumamente importantes. Voy a unirme a ustedes, ¿vale? Para hacer un ejercicio de equipo. No recuerdo si este escenario lo hice con ustedes, si no lo he hecho perfecto, si ya lo hice, está de más que lo repitamos. Mm, mm, mm. Vamos a ver, ¿dónde estás? Aquí estás. 7 minutos es demasiado, 3 minutos creo que es buen tiempo. Listo. El link del ejercicio usted ya lo tiene en chat. Y si prefiere ingresar con el QR, el mismo también está disponible en pantalla. Primero, verbos irregulares. Bueno, le va a salir una pregunta. Le va a decir, ¿usted está dispuesto a describir el símbolo no sé qué? Si usted puede abrir micrófono, le dice que sí. Si usted no puede abrir micrófono, le dice que no. ¿Listo? Solamente si puede abrir micrófono. Yo como si tengo abierto micrófono, pues le voy a decir que sí. Bien, vamos ingresando al ejercicio. Todos somos parte de una tripulación. ¿Listo? Nuestro objetivo es investigar cómo funcionan las profundidades del mundo marino. De hecho, curiosamente, conocemos más del espacio exterior que de nuestros mismos océanos, ¿no? Curiosamente. Anyway, para ello debemos responder correctamente las preguntas que nos aparezcan en pantalla. Y como en el libro de Julio Verne de 1000 leguas de viaje submarino, una cosa así, pues no estamos exentos de peligro. Debemos escapar de los peligros que se nos aparezcan. En este caso, una ballena que nos quiere hacer de desayuno. ¿Listo? Una vez hayamos escapado, uno de nosotros va a tener que describir, pues describir más que describir es decir qué símbolo mira en su dispositivo y el resto deberá escoger ese ítem, ¿listo? En su dispositivo. Es decir, supongamos, yo tengo el escudo, yo lo veo en mi celular, ustedes miran 4 opciones, deben escoger precisamente el escudo para poder avanzar, ¿listo? Ok, that's it. Let's go. Vamos a encontrar el pasado del verbo que nos aparezca. ¿Listo? Solamente verbos irregulares. Solamente irregulares. Los de memoria.
Ok, Evelyn, ¿qué miramos en su dispositivo? ¿Un estadio, un muro, un hombre ciego, una manito? Una manito, muchachos. Un estadio. Estadio, muchachos, estadio. Hombre ciego. Bien. Second round. Vamos por la segunda ronda. Vamos que nos va a comer el cachalote. Ok. Evelyn, ¿qué miramos? Fuego, 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 fuego. Un escarabajo. Una cosa de tonelada. Peso. Ok, we escaped. Good. Escapamos bien. Vamos cómo nos fue en el término de este primer ejercicio. Somos una trucha, trout. Capitán, bueno, la persona que pues, más rápido dio las instrucciones. Engineer, la persona que más impulsó al submarino. Sailor, la persona que tuvo más respuestas correctas. El marinero. Ok, bien. Felicitaciones. Este fue nuestro top de este ejercicio. Bien. Aquí vimos entonces algunos ejemplos de algunos verbos irregulares. Aquí para esto, muchachos, para este caso de los verbos irregulares, entiendo que los verbos irregulares son de memoria y que la memoria es medio regularonga y todo, pero ahí pero pues igualmente son sumamente importantes, ¿listo? Entonces yo los invito a que vuelvan a revisar el vídeo que les compartí por acá de verbos irregulares y que está también en la descripción del grupo de WhatsApp y también en el Drive, ¿vale? Para que le peguen una ojeada, lo estudien con una persona querida que les tome la lección, como cuando estábamos en colegio. Y bueno, pues esos verbos son de memoria. ¿Y qué es? Y mientras tanto, mientras le van cogiendo el ritmo, usen la trampa, ¿sí? Tengan la lista de verbos ahí a la mano y busquen, ¿sí? Mientras le van cogiendo el tino, porque sé que memoria no es que nos guste de mucho y sé que es medio regular. En fin, eso fue verbos irregulares. Vamos a hacer el recorderis de los regulares. Los regulares entonces tienen tres sonidos. La parte de escritura no me interesa tanto, porque eso es mecánico. La parte de pronunciación me interesa mucho más porque es mucho más
complejito. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer yo en el ejercicio? Lo mismo que hice la vez pasada. Voy a tomar, aquí está la versión en presente, aquí está la versión en pasado, ¿cierto? Esta es la escritura. Nuevamente la escritura no es que me interese da mucho, me interesa la pronunciación. Yo le voy a leer el presente, accept, clap, end, que yo creo que es bastante fácil de entender lo que significa cada uno de ellos en función de la imagen o en función de lo que parezca en español, porque compare es comparar, end, finalizar, clap, pues ahí está viendo que está haciendo esto, ¿no? O sea, chocando, no chocando las manos, no, como aplaudiendo, accept, aceptar y así sucesivamente. Entonces, la traducción creo que está fácil, la versión en pasado creo que está fácil de escritura, la pronunciación es la que da dolor de cabeza. Usted me tiene que decir si el pasado se llama accept, accepted, accepted, ¿cuál de las tres opciones es la correcta? Obviamente solamente es una. ¿Listo? Entonces en este caso es accepted, ¿sí? Porque como termina en tomate, en T de tomate el sonido, o en D de dedo el sonido, pues aumentamos un sonido de vocal, accepted. O clap, como no vibra la garganta, clap, vamos a unificar el otro sonido que tampoco vibre, clap, ¿sí? Clap, clap, por ejemplo. Habiendo dicho esto, vamos a hacer unas 10, no mucho más de 10, porque son bastantes, 30 son demasiados. Y yo les voy a ir leyendo las palabras en original, ¿listo? Listo, el link lo tiene usted en chat. O si prefiere ingresar con el QR, el mismo está disponible aquí. Listo, ya tenemos a los participantes. Vamos al ejercicio. Excuse me. Bien, las primeras dos ya están respondidas, así que las voy a omitir. Accept, su versión pasada se llamará accepted, que ahí la tiene en opción rojo, así que la voy a omitir. La segunda también está respondida, era clap, clapped, ¿sí? Entonces, de hecho ahí la tiene como opción azulita. Vamos con las siguientes. Ahora sí. Compare, compare. La garganta vibra. Compare. Compare, como la vibración se genera en el último sonido de nuestro verbo, lo vamos a unificar con otro sonido que también vibre. D. Compare, compared, ¿sí? Vibración con vibración. ¿Listo? Vamos con la siguiente. End, end. Esa es como la excepción. End. Como vibra, lo coherente sería unificarlo con otro sonido que también vibre, ¿cierto? End, end. Pero mire que es difícil pronunciarlo y de entenderlo también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ese tipo de situaciones? Cuando termina nuestro verbo en D de dedo o T de tomate, sonido, ojo, sonido, lo vamos a unificar con otro sonido de vocal para hacer que nuestra pronunciación sea fácil de entender y de realizar. End, presente, ended, pasado. ¿Listo? Vamos con la tercera. Compete. El mismo ejercicio anterior. Compete. Compete, competed. Si nosotros hacemos la pronunciación de T de tomate, vamos a tener dificultad en pronunciar el verbo. Compete es el presente, compete sería el pasado, pero es muy difícil de entenderlo.
y de generarlo, de pronunciarlo, ¿sí? Yo lo hago relativamente fácil para mí, porque pues esta temática la menciono un montón de veces, pero probablemente para usted sea difícil pronunciarlo con facilidad, probablemente. Entonces imagínese ya usted hablando fluidamente con alguien y diciendo compete. Entonces como que le va a causar dificultad, ¿sí? Entonces, precisamente por eso los duros del inglés, los creadores de esto, dijeron, no, pues pongámosle un sonido de vocal para que sea fácil de entender. Competit, ¿listo? Cuando termine nuestro verbo en sonido de T de tomate o en sonido de D de dedo, aumentamos la pronunciación id. ¿Listo? Enjoy, enjoy, ya vibra, enjoy. Como ya vibra, ¿cierto? Le aumentamos un sonido de dedo. No importa que ya termine en sonido de I, no necesitamos duplicar ese sonido de I nuevamente, ¿sí? Recuerda que ese sonido id solamente lo aumentamos cuando nuestro verbo termine en sonido de T o de D, ¿sí? Si no, no. Aquí sí efectivamente debíamos haber dicho enjoyed, ¿sí? Su versión pasada. Vamos con la siguiente. Follow. A mí me vibra la garganta. Follow, follow. Vibración con vibración. Follow, followed. Vibración con vibración. ¿Listo? Guess. No hay vibración en la garganta. Guess. Como no hay vibración en garganta, lo tomamos con otro sonido que tampoco vibre. Guess. El sonido de T de tomate no vibra. ¿Sí? Por eso le hacía la referencia. Rojos con rojos, negros con negros, blancos con blancos, verdes con verdes, amarillos con amarillos, porque necesitamos unificar sonidos que sean coherentes, ¿sí? Entonces, norte del país con norte del país, sur del país con sur del país, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a hacer, unificar criterios semejantes, vibración con vibración y no vibración con no vibración. Por eso el guess, que no vibra, lo unificamos con otro sonido de que tampoco vibra. Imagine. Esa N vibra. Imagine. Como si vibra, efectivamente decimos imagined. Imagine, imaginar. Imagined, pasado. Imaginé, imaginó, imaginamos. Bueno, en fin. Invite. Ojo con esa. Invite. Invite, invited, efectivamente, ¿no? Vamos con la siguiente. Join. Ahí hay vibración. Join. Como si vibra, lo unificamos con otro sonido que también vibre. Joined. Por ejemplo, Join the Navy. El cartel que suelen verse en Los Simpson, por ejemplo, únete a la Marina. Join the Navy. Entonces, la versión pasada sería I joined the Navy this morning. Me enlisté o me uní a la Marina esta mañana, que es lo que le pasó a Lenny Carl, creo. En fin, jump. No hay vibración. Jump. Jump. Perfecto, jumped. Knock. Knock. No hay vibración tampoco. Como no hay vibración, decimos knock. Vamos con la siguiente. Love. Ahí sí hay vibración. Love.
Ujú, bien. Need, ojo con ese. Need. Need, diríamos needed, ¿sí? Porque no podríamos decir needed, ¿sí? O sea, lo coherente sería esto, pero es que no es fácil de pronunciarlo. Por eso modificamos esta versión para decir id, needed, necesitado, ¿no? O necesité. Open, vibración. Open. Como vibra, decimos opened, su versión pasada. Vamos a hacer unos últimos tres. Paint. Ojo con ese. Paint. Painted. Good. Últimos dos. Pass. No hay vibración. Pass. Good. Perfect. Past. Play. Ya hay vibración. Play. Played. No necesito duplicar ese sonido de I, ¿sí? Porque ya digo play, no lo voy a pronunciar en versión pasada. Played. ¿Sí? No, no, pues no, no, nadie hace eso, ¿cierto? Entonces yo lo hago por exagerar, pero no porque de verdad deba sonar así. ¿Listo? Played. De hecho lo decimos. I play soccer, I played soccer. ¿Sí? Yo juego fútbol, yo jugué fútbol. ¿Sí? No played soccer. Protect. Ojo con ese. Protect. Protect. Protected. ¿Sí? Porque termina en sonido de T de tomate. Bueno, último. Rain. Vibra. Esa N vibra. Rain. Perfect. Rained. Good. Muy bien. Así es como nosotros pronunciamos los verbos regulares en su versión pasada. ¿Sí? Y de paso en su versión participio pasado, porque es que el pasado y el participio pasado son exactamente iguales. ¿Listo? Así que cuando ustedes estén en un nivel 5, 6 o, bueno, superiores, pues van a decir, bueno, esto que estamos haciendo ahorita nos sirve también para los tiempos perfectos. Ha visitado, hemos visto, ellos han alimentado y así sucesivamente, porque esto es el participio pasado. ¿Listo? Les han preguntado, han horneado, puntos suspensivos. La sugerencia, muchachos, es la misma sugerencia de la vez pasada, y es que usted busque la palabra y utilizar un traductor que es horrible, pero en fin. ¿Pero qué me sirve? Si usted tiene dudas, por ejemplo, voy a tomar un verbo aquí al azar, este. Yo no sé cómo pronunciar este verbo, entonces yo lo pongo aquí en el traductor, lo pronuncio aquí, lo escucho la pronunciación, y aquí me dice cómo pronunciar. Y la pronunciación es describe. ¿Sí? Voy a tomar otro, voy a suponer que sea este, y la pronunciación de este verbo en su versión pasada se llama, o suena, managed. ¿Sí? Porque managed sería la pronunciación, ¿cómo sonaría? Y el último, cojamos este de aquí, presentar. Solo por dar un último ejemplo. Presented. Mire que ahí dice it. Presented. ¿Sí? Que es una de las maneras como también puede mejorar su capacidad de pronunciación. ¿Listo? Entonces la sugerencia aquí en este caso es que usted lo pronuncie usted primero y luego lo corrobore con esta herramienta tecnológica. ¿Listo? Ahora, una cuestión con ese pedacito también. Si usted se confunde en decir walked y dice walked,
pues cuando usted lo pronuncia rápido, eso digamos que no va a ser el fin del mundo. Así como decir, en lugar de decir smelled a smelled, que se equivoque allí, pues tampoco va a ser el fin del mundo. O sea, pues, tampoco, ¿sí? Donde sí tiene que tener cuidado es aquí, porque ese id implica una nueva sílaba, ¿sí? Y eso sí se nota, ¿sí? Es diferente de decir smelled, smelled, smelled it. Mire que esa diferencia, smelled, smelled, smelled it, aquí, con ese it, aquí sí hay una diferencia grandota y ahí es donde no podemos caer. Esto en esa equivocación. Que usted se equivoque aquí con el sonido de T de tomate, de dedo, pues, de a poquito le va quitando, de a poquito con práctica, le va quitando esos errores. Pero acá es donde sí tenemos que tener cuidado. Y por eso es que habíamos visto también que necesitábamos entender que era un voice y un voiceless sound. ¿Listo? Sesión inmediatamente anterior, para por si de pronto no pudieron revisar la sesión o no estuvieron presentes. Eso nos lleva entonces ahora sí a la sesión de hoy. La sesión de hoy habíamos dicho que nos íbamos a enfocar en ver la segunda mitad del pasado simple. Y la segunda mitad del pasado simple requiere verbos regulares e irregulares porque esa es su versión en afirmación. ¿Listo? Su versión en afirmación del pasado simple requiere la columna número 2. Si la vamos a escribir, pues sabemos que le debemos aumentar ed y le vamos a pronunciar t, d o id a nuestro verbo regular. Si nuestro verbo es un verbo irregular, por ejemplo, Pepe nadó, Pepe swam, sería un verbo que tenemos que memorizar tristemente, pero mientras memorizamos, no está mal que hagamos la comillas trampa por ahora, porque es un apoyo metodológico. Mientras tanto, ¿no? Obviamente usted no va a tener el apoyo metodológico todos los días, eh, no va a ser a la mano, no, se va a cortar mucho, ¿cierto? Si usted solamente utiliza las herramientas tecnológicas, ¿sí? Pero para empezar es un buen inicio. Bien, entonces, cuando hablábamos de pasado simple, verbo to be, decíamos, lo utilizamos para hablar de ubicación, apariencia física, personalidad, nacionalidades, edad, eh, ¿qué más era? Sentimientos, emociones, estado civil, entre otras opciones, y para todo eso me servía el verbo to be. Perfecto. Ahora, ¿para qué nos sirve entonces la versión pasada del lado B? Si el verbo to be aplica para tanto, ¿cierto? Bueno, nos sirve por tres motivos. El pasado simple nos sirve por, número uno, para expresar situaciones o mencionar situaciones que sucedieron en el pasado, en un momento específico del tiempo, y terminaron también en el pasado, en un momento específico de tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, Noruega le ganó a Brasil. Punto. ¿Sí? Pasó, ya inició y finalizó esa actividad en el pasado. ¿Sí? Mariana se casó. Bueno, eso sucedió en un momento del pasado, hace una semana, hace 3 días, hace 50 años, hace 3.000 millones de años, no importa. Una situación que empezó y finalizó en el pasado, porque usted ya no se puede volver a casar con la misma persona 2 veces, ¿sí? No tendría mucho sentido. Sobre todo si sigue casada. Comillas. Primero. Dos. El pasado simple nos va a servir para mencionar que una serie de acciones consecutivas, una detrás de la otra, sucedieron en el pasado, empezaron y terminaron en el pasado, de manera consecutiva. ¿Sí? Es decir, termina la acción 1, empieza la acción 2, termina la acción 2, empieza la acción 3, termina la acción 3, empieza la 4 y así sucesivamente. Por ejemplo, los manuales de instrucciones. Entonces, usted leyó el manual de instrucciones de, no sé, de una reparación de algo, hizo la actividad 1, luego la 2, luego la 3, luego la 4, luego la 5 y arregló su dispositivo. Por ejemplo, la pregunto yo a usted sobre una situación de panadería. Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs? Agregaste harina, vertiste la leche y añadiste los huevos. ¿Sí?
una situación detrás de la otra, consecutivos. Tercer motivo por el cual estudiamos pasado simple. Estudiamos el pasado simple como tercer motivo para mencionar hábitos que sucedieron en el pasado. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de hábitos, pues es algo que duró un periodo de tiempo, unos 3 meses, 5 meses, un año, ¿sí? 3 años, pero pues ya no son reales en el día de hoy. ¿Sí? Esos son los motivos por los cuales estudiamos pasado simple. Entonces, recordamos rápidamente. Para mencionar una actividad que empezó y finalizó en el pasado, primero. Segundo, para mencionar una serie de situaciones que empezaron y terminaron en el pasado. Y tercero, para mencionar hábitos, algo que duró un periodo de tiempo en el pasado. ¿Listo? Esos son los tres motivos. Continuamos. Voy a hacer un paralelo presente y pasado. Igual que lo hice el paralelo con verbo to be. En todos los tiempos verbales vamos a tener afirmaciones, negaciones y preguntas. Es decir, cuando contamos una historia estamos diciendo una afirmación con una serie de frases. Cuando estamos negando un proceso jurídico, por ejemplo, estamos diciendo, no, esto no pasó así, esto tampoco pasó así, esto tampoco pasó así, ¿cierto? Por ejemplo. Y nosotros somos de contar historias y cuando contamos historias nos preguntan, ve, ¿y qué pasó? ¿Y cómo sucedió esto? ¿Y por qué? Y ta, 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 ta. Pues son preguntas, ¿cierto? Igual que en presente, el pasado también tiene estas tres opciones, afirmaciones, negaciones, preguntas. Y en el presente, puede ser un paralelo, nosotros decíamos necesitamos a alguien, Cristina, Angélica, Angelina, Daniel, Orlando, Gustavo, los tíos, los cuñados, los participantes de la maratón, bueno, lo que sea, los deportistas y demás. Siempre necesitamos a alguien que realice una acción. Mariana canta, Mariana sings. Pepe bebe agua, Pepe drinks water. Los jugadores perdieron el partido. The players lost the game. En fin, ¿sí? Eh, los jugadores pierden. The players lose the game. Sorry, una pequeña confusión. Necesitamos a alguien que haga algo. En pasado vamos a hacer algo parecido. Necesitamos a alguien que haya hecho algo en el pasado durante un periodo de tiempo o en un momento específico o como una serie de acciones consecutivas también del pasado. Ese verbo, esa acción del pasado, es la que nosotros nos estábamos dedicando a revisar el día de hoy y que revisamos la sesión anterior, que decíamos, miremos la columna número 2, stood, walk, accepted, bait, cleared y así sucesivamente. Necesitamos esta columna. Así pues, el ejemplo sería, John arrived home at 7 o'clock, took a shower, prepared his dinner, and then went to bed. Mire que es una serie de acciones consecutivas, una detrás de la otra, todas finalizaron en el pasado, obviamente iniciaron en el pasado, y el verbo arrived, el verbo prepared, son verbos regulares, por eso terminan en ed. Arrived, ¿sí? Porque la terminación es vibra. Prepared, porque prepared genera vibración. Took, verbo irregular. Went, verbo irregular. John llegó a casa, tomó una ducha, preparó su cena y se fue a dormir. ¿Sí? Como la mayoría de cosas que mencionamos las decimos en afirmaciones, pues por eso es que era tan importante saber cómo funcionan verbos regulares y irregulares. ¿Sí? Vamos con la segunda parte, negaciones. ¿Se acuerda que cuando hablábamos de negaciones y preguntas en presente simple, hace 2 niveles o 3 niveles atrás, utilizábamos un verbo auxiliar que se llamaba do o das, que en su versión negativa se llamaba don't o se llamaba doesn't, que se llamaba doesn't cuando quien no hacía algo era el ratón, la monja o el sacerdote, cuando alguno de los tres no hacía algo y decíamos doesn't, y cuando era cualquier plural o yo o usted se llamaba do not o don't, y que el verbo, por eso, siempre que utilizábamos verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene quieto, es decir, vamos a utilizar la columna número 1, la que está sin colorcito. ¿Está? Bueno.
Eso era presente. El pasado va a ser algo parecido, porque también vamos a necesitar a alguien que no haya hecho algo y el verbo principal se mantiene quieto, sin modificaciones. ¿Cuál es el cambio? Que en lugar de utilizar do o das, decimos did, porque es el pasado, ¿sí? ¿Cómo reflejamos el pasado? Con el auxiliar, no con el verbo principal. Independientemente de si quien haya realizado la acción o la serie de acciones o tenía un hábito en particular, sea singular o plural, femenino o masculino, independientemente de eso, siempre vamos a tener el verbo sin modificación, independiente. Y siempre el verbo auxiliar se va a llamar did, ¿sí? Su contracción did not puede ser didn't. Por ejemplo, una actividad que inició y finalizó en un momento específico de tiempo. They didn't sing in the band last night. Anoche ellos no cantaron en la banda. Una acción que empezó y finalizó en un momento de tiempo. Si quisiéramos que fuese un hábito, bueno, they didn't sing in the band. Ellos no cantaban en la banda. Ellos sí estaban en una banda, tocaba, pero no sé, tocaban la batería y el bajo, pero no cantaban. ¿Sí? Y eso duró, no sé, 7 años. ¿Sí? Note que el verbo sing, que es la versión cantar, se mantiene sin cambios porque tenemos el verbo auxiliar. ¿Cómo creamos entonces las preguntas? Me falta algo. Antes de avanzar con negaciones y preguntas, antes de avanzar con, sí, con negaciones y preguntas, vamos a hacer un ejercicio solamente de afirmaciones en pasado simple. ¿Listo? Solamente de afirmaciones. Recordemos entonces que afirmaciones necesitamos a alguien que realice algo. Esa actividad está en pasado. ¿Sí? El verbo debe estar en pasado, independientemente de si es un verbo regular o un verbo irregular. Y ahorita retomo la versión negaciones y preguntas. Había olvidado del juego. Vamos a hacerlo durante unos 3 o 4 minutos. ¿Listo? Y al final les daré la retroalimentación en caso de que sea necesario. Vamos a ver si me coge más rápido por acá. Ujú. Listo. Listo. El link del ejercicio lo tienen ustedes en chat. O en su defecto pueden ingresar con el QR. Listo. Empezaremos cuando el timer llegue a 1:10 como máximo. Listo. 20 segundos máximo de espera. Listo. Let's go. Good luck. Ups, ups, ups. Vamos hasta las I:31. ¿Listo?
Bien, creo que ya terminaron, entonces vamos a mirar las preguntas que estaban difíciles. Esperemos que la red funcione. Okay, congratulations to Camilo, third place. Second place for Evelyn, and the first place is for Steven. Well done. Preguntas complicadas. Vamos a mirar las preguntas complicadas. Creo que se las voy a tener que deber porque está un poquito lento el ejercicio. Vale, miremos a ver si nos cuadra en un ratico y si no, pues les doy retroalimentación con el otro grupo, con el otro juego. ¿Listo? Bueno, entonces, ya sabemos cómo utilizar afirmaciones, ¿sí? Necesitamos a alguien y su versión en pasado. Recuerde que la versión en pasado aplica para todos, ¿listo? Por eso lo estábamos estudiando tanto. Ahora sí que al fin salió. La pregunta más difícil, vamos a hacerlo por precisión, era el verbo write. Aquí tenemos la versión afirmación, ¿cierto? I write a text in English. ¿Cómo sería su versión en pasado? I wrote a text in English, ¿sí? Yo escribo, yo escribí. Note cómo en función paralelo, ¿sí? Tenemos que la frase es prácticamente la misma. Lo único que nos cambia es el verbo, que nos cambia de presente a pasado, ¿sí? Veamos con otro. Si decimos we do our homework, nosotros hacemos nuestra tarea, el pasado del verbo do es did. Nosotros hicimos nuestra tarea. We did our homework. Obviamente el contexto, every day, 2 hours ago, también influye, ¿no? Vamos con la otra. I usually draw. Yo usualmente dibujo. ¿Cómo digo yo dibujé o dibujaba? Sí, depende del contexto. En este caso es, como es la semana pasada, sería dibujé. La versión pasada del verbo draw es drew. ¿Sí? I drew, como Drew Barrymore. ¿Sí? Vamos con la última. Wear, el verbo llevar puesto de ropa en este caso, ¿sí? Porque wear aplica para ropa. El verbo wear, yo uso una gorra roja todos los días contra yo usaba o yo usé un sombrero rojo, una gorra roja hace un mes. Sombrero, no gorra. El verbo en su versión pasada es wore, ¿sí? Que sería como la opción. El resto de preguntas, pues usted ya las respondió correctamente, así que no hay necesidad de volverlas a ver. Vamos con la siguiente parte. Ya tenemos entonces afirmaciones. Nota usted que si comparamos el presente con el pasado, vamos a solamente cambiar el verbo, nada más. Lo mismo vamos a hacer con negaciones y preguntas. Habíamos dicho que las negaciones, su versión negativa se llama did not, y que siempre que tenemos un verbo auxiliar, en este caso el verbo do, que podría ser el verbo will, o podría ser el verbo can, could, should, may, para otros tiempos verbales, siempre que tengamos un verbo auxiliar, el verbo principal se mantiene sin cambios, ¿sí? Entonces, ahí habíamos dicho esto. ¿Y cómo hacemos preguntas? Para hacer preguntas, si hacemos el paralelo con el presente, decíamos que en el presente el verbo do o el verbo das formulaban el inicio de una pregunta, ¿cierto? Diciendo que das era para hombre, mujer, animal y mencionando que do era para todos los demás, todos los plurales, usted y yo. ¿Qué vamos a hacer en preguntas entonces en pasado? El mismo esquema, solo que en lugar de decir do o das, utilizamos did. Nada más. Ese es el único cambio si comparamos el presente con el pasado, ¿sí? Gramaticalmente hablando. Eso es para una pregunta corta, tipo, ¿Did you enjoy the concert? ¿Te disfrutaste el concierto? Solamente hay dos opciones, o sí o no. En presente decíamos, yes I do, no I do not. Yes she does, no she doesn't, ¿cierto? Acá, en lugar de decir does o do, decimos did. Nada más. Si somos nosotros, yes we did, no we did not. Si son sus tíos, yes they did, no they did not. Si es Cristinita, su sobrina, yes
she did, no, she did not. Así sucesivamente. ¿Listo? Y preguntas largas que usted miró WH Questions en niveles previos, creo. Espero que sí, si no, en algún momento las miraremos. Es igual que en español. ¿Dónde, cómo, cuándo, por qué, qué tan a menudo y demás? Ese tipo de preguntas siempre se inician al momento de formular una pregunta, igual que en español, ¿no? Where were you? ¿En dónde estabas? Where did you go? ¿A dónde te fuiste? ¿Sí? Mire que ese dónde, igual que en español, inicia una pregunta. Bien, vamos a hacer un ejercicio de este pedacito nuevamente con gramática. Vamos a hacer dos ejercicios de este pedazo. Vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Si no me funciona con quizzes, perdón, si no me funciona con Mozilla, espero que me sirva con Chrome. Vamos a probarlo por acá. Listo, puede ingresar a través de el link o en su defecto código QR. Y durante 3 minutos también lo vamos a dejar el ejercicio, ¿listo? Creo que empezamos a las 38, vamos hasta las 41 como máximo. Y empezamos el ejercicio cuando el timer llegue a I10. Aunque como ya todos están, vamos de una vez. Good luck.
Un minutico, muchachos. Muy bien, time out. Se nos acabó el tiempo de este ejercicio. Vamos a mirar las preguntas que estaban más complicadas. Third place for Steven, well done. Camilo, second place. And Evelyn in the first place, congratulations. Vamos a las preguntas que estaban más complicadas. 70% de eficiencia, muy buena eficiencia. Veamos. ¿Cuál es la estructura de pasado simple en oraciones afirmativas? Bueno, sujeto y el verbo en pasado. Eso es lo que nada más, ¿no? O sea, la opción C, subject, verb in past simple. ¿Sí? Independientemente de si el verbo es un verbo regular o un verbo irregular. Ese auxiliar did aplica en negaciones y preguntas, así que por eso esto no es correcto. Verbo en presente simple, la opción 2. Eso es mentira porque eso es presente simple, valga la obviedad, ¿no? Y sujeto, verbo en participio pasado, esto es tiempos perfectos. I have worked, que inclusive está mal escrito porque falta el verbo auxiliar aquí. ¿Sí? Entonces la opción número 1 no es válida. Siguiente, recuerde que en negaciones y en preguntas el verbo principal no cambia. Así que si decimos watched y listened, las dos opciones son inválidas porque ya están conjugados modificados. Y eso es lo que no debemos hacer. Esto no es coherente, esto no es válido. ¿Sí? Nos queda la opción play o watch. Veamos el contexto. ¿Ella no jugó televisión anoche o ella no miró televisión anoche? ¿Cuál es más coherente? Watch, ¿cierto? Tiene mucho sentido decir watch por el contexto, porque gramaticalmente las dos opciones son válidas, gramaticalmente, pero contextualmente no tiene sentido que yo juegue la televisión, ¿sí? No es coherente, no, o practique de tocar la televisión. Cook, el verbo cook es un verbo regular y como estamos hablando de la versión afirmativa, ¿cierto? El verbo cook en su versión pasada es cooked, es decir, le aumentamos ed. Cooking no es válido porque esto es con verbo to be y cookened, esto no es válido porque no está bien conjugado el verbo. Y cooke, esto tiene un error gramatical también. Siguiente, I think my parents, this car. Pienso que mis padres, este carro, debido al color. Ok, ¿cuál es la versión correcta? La versión correcta es la versión pasada del verbo choose, ¿cierto? Choose es el presente, el pasado se llamará chose. Pienso que mis padres eligieron o escogieron este carro. Pregunta, como es una pregunta, recuerde que el verbo auxiliar se llama did, ¿cierto? Que antes en presente se llamaba do o das. Por lo tanto, ese did va aquí al principio. Si ese verbo did va al principio, la opción 3 y 4 la eliminamos de primerazo porque no nos sirve. Segunda parte de la ecuación. Nosotros vamos a utilizar el verbo en infinitivo. Y el verbo en infinitivo se llama find. Did you find your book? ¿Encontraste tu libro? Did you find? Siguiente. Otra vez es una pregunta. Como es una pregunta, entonces vamos a utilizar el verbo auxiliar did. ¿Cuáles opciones tienen el verbo auxiliar did? La 1 y la 4. Listo. Como es una respuesta negativa,
Las respuestas negativas, decíamos en presente simple, se llaman yes they do, no they do not, no they, no we did not, no she did not, y así sucesivamente, ¿cierto? Perdón, en presente se llaman no they do not, no we do not, no she does not, y así sucesivamente. Ahora sí. En su versión pasada cambiamos el do por el does y la negación se mantiene. No, they did not. ¿Sí? Cambiamos el do o el does por el did. Eso es lo que hacemos. Opción 1 es la correcta. Siguiente. El lunes pasado yo tocar la guitarra con mis amigos. Mire que el verbo ya está compuesto, ya está mencionado. Si ya está el verbo mencionado, entonces necesitamos llenar el espacio con un auxiliar. Y el auxiliar tiene que ser una negación en función de lo que hemos estudiado. Entonces, la negación con auxiliar es didn't, porque es lo único que falta. Si no, ahí diríamos, el lunes pasado yo juego, o yo toqué mejor, la guitarra con mis amigos. Perfecto. Pero como es una negación, entonces yo no toqué la guitarra con mis amigos. ¿Sí? Para que sea coherente. Última pregunta, difícil. Últimas dos. Did you use the computer 2 hours ago? ¿Usaste el computador hace 2 horas? Puede ser que sí, puede ser que no. Recuerde que don't, esa es respuesta de presente simple. Yes, yes, esto no es una respuesta gramaticalmente correcta. No, you didn't, yo no puedo decir, si a mí me preguntan si yo utilicé el computador, yo voy a responder por mi propio pellejo, no voy a responder por el de mi hermano, ¿cierto? Por eso no puede ser coherente decir, no, you didn't. Yo voy a responder por mí. Yes, I did. ¿Sí? Si bien la opción 2 gramaticalmente es correcta, no es coherente con el contexto. Y última pregunta. Es una pregunta. Es una pregunta. Como es una pregunta, necesitamos el verbo auxiliar did. ¿Y cuál tiene el verbo auxiliar did como inicial? La opción 2. Did you eat in any good restaurants? ¿Comiste en algún buen restaurante? Puede que sí, puede que no. No lo sé. ¿Sí? Ahí ya es muy subjetivo. Esto es como respondemos entonces a estas opciones que teníamos acá. Bien, vamos a hacer un... En función de lo que yo pregunté de si podíamos abrir micrófono para el juego, me escribieron que no, no por nada, ninguno salió en el juego para describir el objeto. Este ejercicio lo vamos a omitir porque era un ejercicio de speaking, ¿sí? De 2 personas, Daniel con Alejandro, por ejemplo, Daniela y Jimena, por ejemplo, e iban a mencionar esta partecita de pronunciación y yo les iba a corregir pronunciación, pero como creo que no les funciona el micrófono, lo voy a dejar allí. Este texto ustedes lo tienen en el Drive para que le peguen una ojeadita. Y este otro ejercicio también ustedes lo tienen en el Drive. ¿Listo? ¿Qué hay que hacer aquí en este ejercicio? Usted tiene un verbo entre paréntesis que se llama go, stay, be, make, invite y así sucesivamente. Su objetivo es encontrar la versión pasada de estos verbos y obviamente hacer que el texto funcione. Se lo voy a leer rápidamente. El año pasado yo a China justo después de la víspera de Año Nuevo y yo allí hasta, bueno, hasta mediados de enero. En China yo con uno de mis amigos de Canadá. Él tenía una familia que vivía en Shanghai porque su familia originalmente de China. Entonces mire que ahí necesitamos ir a China, quedarme hasta allí, encontrarse, son originalmente de China, ¿sí? Entonces, pero todos estos en versión pasada. Su objetivo es ese precisamente. No es calificable ni mucho menos, pero es para que usted vaya reforzando esa partecita. ¿Listo? Se la sigo traduciendo, todavía tenemos tiempo. Así que ellos, muy amables, y me permitieron quedar con ellos. Yo no sabía nada de chino,
excepto por algunas palabras simples tipo ni hao, que significa hola, y xie xie, que significa gracias. Ellos estaban sorprendidos de que yo era capaz de comer algunas comidas exóticas, algunas de sus comidas exóticas. ¿Y quiénes de ellos, no? Debido a que ellos estaban celebrando el año nuevo lunar, ellos, algunas deliciosas comidas durante aquellos días y ellos, para beber un montón de cerveza. Inclusive, nosotros no hablábamos el mismo idioma, perdón, a pesar de que no hablábamos el mismo idioma, yo, un buen, un verdadero buen momento con ellos y estoy planeando regresar el próximo año. Entonces, mire que estos verbos que nos hacen falta tienen sentido cuando los mencionamos en pasado, ¿no? No podemos decir ellos hacen deliciosas comidas, sino ellos hicieron una deliciosa comida, ¿sí? Ellos me invitan a tomar un montón de cerveza, sino ellos me invitaron, porque estamos hablando de lo que pasó el año pasado en la celebración del año nuevo, ¿sí? Ese es su otro ejercicio que para que le peguen una ojeadita. ¿Listo? Y antes de irnos por la sesión número 4, que es la que vamos a hacer mañana, vamos a hacer un último ejercicio, un último juego, y les explico la tarea de esta ocasión. La tarea número 2. Vamos a hacer un último Kahoot y lo vamos a hacer en el siguiente escenario. Esperemos a que cargue. Listo. Bien, ¿cuál es el objetivo del ejercicio? El objetivo de este ejercicio es que van a haber tres equipos, es decir, los tres participantes que estamos acá, yo ahí no me incluyo, y el objetivo de cada uno de ustedes es crear la torre más alta de su barrio. ¿Listo? Ustedes son arquitectos e ingenieros al mismo tiempo. Entonces, para poder construir su torre, van a responder correctamente las preguntas que les aparezcan en pantalla, como es lógico, ¿cierto? Una vez respondidas las preguntas que les aparezcan en pantalla, les van a dar un bloquecito de cemento. ¿Listo? Ese bloquecito de cemento deben ponerlo de manera paralela a lo largo de toda su edificación. Es decir, igual que cuando construyen un edificio, ¿cierto? En la parte de la azotea. El piso, desde el piso 3 al piso 4, del piso 4 al piso 5, del piso 7 al piso 8 y así sucesivamente. Ahorita les muestro cómo sería la distribución. Listo. ¿Cómo debemos entonces distribuir nuestros... Tenemos aquí cargue. La señal está un poquito compleja hoy. Mientras va cargando, muchachos, la tarea se las voy a mencionar de una vez mientras está cargando. Sucede que cuando ustedes abren su Drive y abren la carpeta que les compartí, ¿cierto? Ustedes van a encontrar una carpeta que se llama talleres calificables mientras carga el ejercicio. Un segundito. En esa carpeta talleres calificables, ustedes van a encontrar varios PDFs. El primer PDF se llama 0.talleres calificables, ¿cierto? Que es el que nos interesa abrir, porque ahí le dice qué actividades vamos a desarrollar en qué sesión. La sesión anterior no hicimos ninguna tarea. Esta sesión sí. En esta sesión vamos a hacer la tarea que se llama taller pasado simple. ¿Dónde encontramos esta evidencia? Aquí precisamente, en este que dice 3.simple past. ¿Listo? Esta es la tarea.
¿Qué debemos hacer en esta tarea? En esta tarea vamos a utilizar precisamente los verbos regulares e irregulares y aquí nos da el resumen de cómo funciona el pasado. En afirmaciones, si es un verbo regular, aumente ed, de, ¿cierto? O ied, o en su defecto, pues si es un verbo irregular, memorice. Si es una negación, pues usted sabe que la negación es didn't y el verbo principal sin cambios. Y si es una pregunta, pues utilice el verbo did y el verbo principal tampoco tiene cambios, solo que la organización de la pregunta es diferente, ¿sí? Eh, bueno, esto es con verbos regulares y con verbos irregulares, pues aquí está el resumen. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar el verbo que está en paréntesis, have, break, read, not enjoy, y sí, así sucesivamente, y los vamos a conjugar en el espacio que corresponda, ¿cierto? Si es una afirmación, ya sabemos que ponemos el verbo have en su pasado. Si es una negación, como aquí, vamos a tomar el verbo go en su versión negación, como, es decir, didn't, y el verbo como sea coherente. Y si es una pregunta, pues llevamos aquí con el auxiliar y el verbo principal aquí sin cambios. ¿Listo? Estas son las 20 preguntas que vamos a hacer, solamente son esas, no es mucho más. A mi correo me las mandan. Esa es la tarea de esta ocasión. Sumamente fácil, sumamente cortica. Y si usted lo quiere hacer en parejas, le acepto que lo haga en parejas. ¿Listo? Habiendo dicho esto, vamos al ejercicio que creo que ya nos cargó. No, no carga todavía. Creo que lo vamos a tener que dejar para la próxima porque está lentísimo. Bueno, start anyway. Listo. Bueno, aquí le va a salir pues los bloquecitos de cemento tiene que ponerlos de manera paralela en toda su edificación y va a haber un momentico en el que le va a salir unas flechitas para arriba, ¿cierto? Cuando usted ponga su bloquecito de cemento ahí donde le plantea las flechitas y donde le va a salir una carita de un monito, de un gorila, ¿cierto? Lo que va a hacer usted es que va a convocar un gorila, precisamente, y con ese gorila va a poder frenar el avance de alguno de sus rivales. Entonces, supongamos que... Ay, no mire. Supongamos que César, creo que orden alfabético era César primero, no miento, Camilo. Supongamos que Camilo es el que invoca al monito. Entonces, Camilo va a poder frenar el avance de Evelyn o de César. ¿Listo? O Evelyn el de César o el de Camilo, o César el de Camilo o el de Evelyn, alguno de los tres. ¿Listo? Esto es lo que vamos a hacer en este ejercicio durante 3 minuticos. Si funciona, lo mantenemos. Si no funciona por internet, cambiamos el ejercicio, el escenario. ¿Listo? Good luck. ¿Les funciona el ejercicio, muchachos? Para que me escriban en chat, por favor. Ah, perfecto, listo. Entonces es mi red, no la suya. Bien.
5 seconds. En timer, muy bien. Parece ser que no puedo mostrar cómo quedaron los podios, se las dejo debiendo, pero lo que me interesaba más que el ejercicio, como siempre, es que puedan aplicar la temática aprendida. ¿Listo? Y eso es a través de los ejercicios. Bien, con esto finalizamos la sesión del día de hoy. Entonces, recordarles, hay un taller calificable. Ese taller calificable es este PDF de aquí. ¿Listo? Ese PDF lo puede hacer en pareja si usted quiere o lo puede hacer solito si usted quiere, ¿cierto? Entonces ya mirará usted, incluso pues ahí en el mismo grupo de WhatsApp, pues usted mirará si quiere hablarle a alguien para hacerlo en parejita. Y lo que tiene que hacer entonces, recordaris, es tomar el verbo principal, que es have, finish, like, break y demás, todo lo que está entre paréntesis, y conjugarlo en función de lo que le pide el contexto. Por ejemplo, aquí es una pregunta, ¿cierto? Y lo sabemos porque tiene el símbolo de pregunta y por los espacios en blancos. Entonces va a crear aquí una pregunta. Como aquí le dice not go, pues entendemos que esta frase tiene que ser una versión negativa, igual que not enjoy, solamente hay dos, o not listen, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer para esta ocasión y bueno, con esto finalizamos el día de hoy. ¿Preguntas de esta parte, muchachos? ¿Dudas, inquietudes, solicitudes, quejas, reclamos tal vez? Listo. Perfecto. Entonces, si no hay inquietudes, muchachos, les agradezco mucho su participación. Esperemos que mañana gane Colombia y mañana nos vemos misma hora, mismo canal. Ojalá muy felices. ¿Listo? Que tengan feliz noche, muchachos. Les deseo muchos éxitos. Chao, chao. Take care.